Clase número 8 de la materia La Carta a los Efesios, trimestre número 2. ¿Ok? Efesios capítulo 5, verso número 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Voy a leer un poco más el contexto para retomar la idea y seguir adelante. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ok, entonces ya agarramos la idea. La idea es que decíamos en el capítulo 4, las riquezas que tenemos dentro de la iglesia, que ya vimos varias riquezas que tenemos dentro de la iglesia y que van a ir fructificando en nosotros. Y eso que se está dando dentro de la iglesia, obviamente va a impactar afuera. ¿Okay? O sea, la mayor predicación de los cristianos antiguos, de los primeros creyentes, no fue en las campañas de evangelismo. Las campañas de evangelismo empezaron más o menos en el año de 1800, más o menos. Obviamente los reformadores no hacían campañas, sino que en ese momento se acostumbraba a que se predicaba afuera, en los campos. Entonces la multitud se llenaba o se juntaba ahí y escuchaban a John Knox, a John Hus, a Juan Calvino, a Martín Lutero, o sea, a todos ellos los escuchaban afuera, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque en ese tiempo había varios pensamientos, los anglicanos, anabaptistas, los reformados, los bautistas, los católicos, entonces todos tenían cierto pensamiento, pero los reformados empezaron a meter el pensamiento de no a las construcciones góticas. ¿Saben cuáles son esas, no? Las construcciones góticas son aquellas construcciones que tienen muchas puntas, que son barrocas, que tienen cruces arriba. Todo ese tipo de cosas los inventaron mucho los católicos con combinación con otras cosas. Los reformados llegaron y entonces dijeron, no, lo que importa es el corazón, no es el lugar donde adoramos. Por lo tanto, se empezaron a congregar más en casas, no importaba mucho la fachada de donde se congregaban, a veces se congregaban en los campos, toda esa parte comenzó. Entonces, ¿a qué punto vamos? Vamos al punto de que la manera en que se impactaba el mundo era por cómo pensaban y por cómo vivían. Eso es lo que más va a impactar al mundo en este tiempo. ¿Cuál? El cómo pensamos con respecto a ciertos temas. ¿Ok? O sea, no vamos a impactar a nuestra familia o no vamos a impactar a nuestros amigos comportándonos como ellos quieren que nos comportemos, sino comportándonos como Dios nos dice, que es muy distinto. ¿Ok? Es muy distinto. Hay una norma como de moral y de ética que el mundo tiene. ¿Ok? El mundo Pero hay gentes que no les gusta escuchar la verdad. Es que me estás hiriendo con la verdad. Entonces, ¿qué clase de amor es ese? Siempre el amor, hermano, te va a guiar hacia la luz. Siempre. ¿Y a mucha gente le gusta eso? No, no les gusta. No les gusta. Entonces, siempre el mundo tiene una norma de ética y de moral. Y el cristiano debe de comprobar qué es lo que le agrada a Dios.
¿Cómo vamos a comprobar eso? A través de las Escrituras. ¿Ok? O sea, necesitamos estudiar las Escrituras para analizar a base de eso las cosas que están sucediendo. Proverbios 21:3, dice ahí. Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Mira cómo dice. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Lo voy a leer en otras versiones, la versión lenguaje actual. Más que recibir ofrendas y sacrificios, Dios prefiere que se haga justicia y que se practique la honradez. Traducción viviente de ese pasaje, Proverbios 21:3. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. ¿Cómo es vivir como es correcto? Hermanos, hay cosas que el mundo aplaude que no son correctas. O sea, a un hombre que robó un banco y nadie lo atrapó, ¿cómo le llama el mundo? Pues alguien sagaz. No, eso es un super ladrón. ¿No? ¿Cómo le llaman? O sea, la gente, si tú vas con la gente donde vive un narco, no le llaman criminal. Es decir, el Chapo Guzmán construyó varias escuelas donde él vivía, varias iglesias o varias construcciones de barrocas y les dio casas a gente y les daba chamba, ¿no? Cuidando la amapola y toda la cosa. Y la gente lo trataba como alguien bueno, como alguien que ayudaba más que el gobierno. ¿Se dan cuenta? Y ese es el punto, hermanos, que muchas veces nos vamos a encontrar. Y es que a ti te van a llamar el malo, y a los que hacen el mal, los van a llamar los buenos. Y te dirán que ojalá fueses como. Pero no te debe preocupar eso. Lo que te debe preocupar es si Dios se agrada de ti porque haces lo que es correcto. ¿Qué es lo que es correcto? Lo que la Biblia dice que es correcto. Y hay cosas que te van a decir que eres tonto, que eres alguien que si no piensas, que esto y que el otro. Pero hermanos, ese es el punto de ser cristiano. Ese es el punto de la iglesia. Por eso Cristo dijo que la iglesia es la sal de esta tierra. ¿Por qué? Porque la sal es lo que da sabor a la vida. Entonces, la iglesia es lo que hace en el mundo, da sentido a lo que estamos viviendo. Si Dios fuese amor, ¿por qué la Segunda Guerra Mundial? Dicen muchos. Y mataron a tantos judíos. Y no se dan cuenta de todo el panorama, solamente se fijan en ese punto. Y cuando empezamos a leer la Biblia, vamos a entender muchas cosas que Dios permite por ciertos propósitos. Y eso le da sal a las cosas que estamos viviendo en la historia. Hay mucha gente que tiene una vida insípida y solamente el Evangelio y Cristo les va a dar el sazón y el sabor que necesitan. Solamente. ¿Cómo? Pues dándose cuenta que tú tienes algo que ellos no tienen. ¿Cómo? ¿Predicándoles? No, por cómo piensas y por cómo vives. ¿Qué? O sea, la mayor predicación del Evangelio, o sea, sí es predicar y visitar, sí, hermanos, así, sí estoy de acuerdo con eso. Sí estoy de acuerdo con eso. Pero la mayor cosa que los cristianos primitivos y muchos cristianos en la historia han tenido es por cómo viven. Reconocía a la gente que ese era un cristiano, que era un hijo de Dios. ¿Okay? Seguimos ahí, Efesios 5:11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Okay? Ay, hermano, aquí tenemos un problema, ¿no? Porque sabemos a veces distinguir lo que es malo con el de enfrente. Pero a veces cuando se trata de mi persona y de mi familia, ahí las cosas cambian. No creo que sea tan malo. O sea, con el de enfrente digo que es súper malo lo que hace y lo que permite. Pero cuando se trata de mí, entonces ahora sí, no le veo tanto lo malo, ¿verdad? El punto no es si es malo o no. Esa no es la verdadera pregunta. La verdadera pregunta es esta. ¿Glorifica a Dios eso o no? O sea, ¿glorifica a Dios que a mi hijo lo disfrace de bruja, de longe moco, de calabaza?
¿Glorifica a Dios eso? Creo que no. Ay, pero ¿qué tiene de malo, pastor? O sea, no, yo no estoy diciendo nada malo. O sea, mi hijo quiere jugar así. Sí, pero tú eres el adulto. Y si tú crees, tú vas a obedecer. Si no, pues de una vez defínete. Si eres o no eres, ¿no? Eso lo comprendemos con alguien que acaba de llegar a Cristo. ¿Verdad? Alguien que acaba de llegar a Cristo, una de las cosas que empieza a notar es que le da miedo tirar sus imágenes. Le da miedo porque siente como que lo van a castigar. Si los quema, si los tira, ¿no? Eso es normal. Pero ya lleva 100 años en Cristo y te da miedo. Dices, oye, hermano, ya madura, ¿no? O sea, tú sabes que la Biblia dice que esos tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, tienen manos y no palpan, tienen narices y no huelen, tienen boca y no hablan, y como ellos, de inútiles, son los que confían en ellos. Así dice la Biblia. O sea, quiere decir que no hay que temerles. No, nada pueden hacer. Entonces, el creyente es llamado no solo a abstenerse de las obras infructuosas, sino también debemos, hermanos, nosotros decir las razones por las cuales no participamos. ¿Su hijo va a participar en la ofrenda a Pancho Villa? Porque le tocan las fresas, o le toca, a Pancho Villa le gustaba el tequila, que le traiga el tequila. Y ya viene y te dice, señora, ¿va a participar su hijo? Es que es para calificación, lo cual es incorrecto, ¿verdad? Porque la calificación no puede ser condicionada por pensamientos de cultura o religiosos. O sea, se supone que la educación es libre de ese tipo de cosas, ¿ok? Pero bueno, pues ya saben, ¿no? Dicen, el hombre pone las reglas para poder romperlas. Entonces, ¿va a participar su hijo o no? No, pues no. ¿Por qué? ¿Por qué no participa? No, pues porque pues, no queremos. No, es que ¿sabe qué? La Biblia dice que lo que sacrifican a esas personas, a los demonios los sacrifican. Ay, nos está ofendiendo porque el hecho de que usted crea no nos ofenda. No, no le estoy ofendiendo, le estoy diciendo la verdad. ¿Y que eso va a implicar que a tu hijo le hagan un poco de bullying? Sí. ¿Por Cristo? Está bien. El problema es cuando, pues, tu amor por tu hijo te sobrepasa y no quieres que tu hijo sufra por Cristo y tú no quieres dar testimonio. Aguas con eso. Porque la Biblia dice que el que le niegue ante los hombres, Cristo le negará ante su Padre. Por eso te digo, hermanos, con el de enfrente, ¿cómo su hijo participó en eso? No, qué pésimo cristiano. Pero después te toca a ti y entonces ahí sí no lo veo tan malo. Es que no es eso, hermanos. Es en qué glorifica a Dios esto que va a hacer. Porque obviamente si tu hijo no tiene entendimiento, el cual no tiene, obviamente si tiene 8 o 9 años, pues no tiene todo el entendimiento y te va a decir, es que yo sí quiero participar porque a mí me gusta, pues qué bueno. Pero se supone que tú estás más entendido y tú no vas a participar de eso. ¿Qué podemos decir, hermanos, cuando toca estos tiempos de, por si el domingo se celebra el Día del Papá? ¿Lo vamos a celebrar o no? Pues hay que ver ciertos puntos. Número 1, ¿es un día especial? Pues la Biblia dice que para algunos sí, algunos no, y los dos lo hacen para Dios, ¿no? Romanos 14, ¿no? Si lo celebras, está bien, pero si no lo celebras, está bien, no hay problema. ¿Pero dónde? Allá. La iglesia no es eso. La iglesia no es comida ni bebida. ¿Quieres celebrar eso? Sí. Termina, te vas y está bien. Te tomas fotos que te fuiste a Reino Aventura y a Disneylandia, pues está bien, no hay problema. El problema es cuando yo lo impongo. ¿Se dan cuenta? O que aquel que no celebre ese día, entonces está pecando. Eso está mal. No.
Entonces, hermanos, por eso dice, no participen de los que hacen lo que practican el mal, porque eso no lleva a nada bueno. No lleva a nada bueno. Más bien, reprendedlos. ¿Qué quiere decir reprenderlos? Hacerlos ver su error. No es darles bibliazos, ¿eh? No, hijo del diablo, te vas a ir al infierno, porque la Biblia dice que esto y que el otro. A ver, o sea, hay maneras, hermanos, hay maneras. Es llevarlos al entendimiento de que están mal. Y te van a decir, ay, pues esos son los cristianos, ¿no? ¿Qué tanto amor? Y ahora sé que a mí me molesta cuando dicen, le voy a decir, mira, tú eres el menos indicado para hablar de eso. O sea, ¿cómo te atreves a hablar? Es como si un astronauta te hablara de cocina o te hablara de automotriz y él sabe de otras cosas y se atreve a opinar de ese tipo de cosas. Como que no van por ahí. Entonces, el problema es que la gente quiere opinar del cristianismo como si supiera tanto, porque todo lo resumen a que el cristiano es amor, pero no saben ni qué es eso. Entonces, ay, ¿eso es el cristiano? Es el cristiano, o sea, y por decir, a lo mejor tu papá es inconverso y tú vas a ir después de la reunión y ahí te atacan, te dicen, ay, ¿y no pudiste venir antes? O sea, todo el día, o sea, ¿a poco un día no puedes darle con tu papá? Porque, o sea, ese es tu Dios que te aleja de tu padre para que no estés con él. ¿Te dan cuenta cómo es la manipulación? No confundan. Sí, mi padre, gracias a Dios que lo tengo, pero yo le fui a dar gloria al que me dio este padre. Con sus defectos, con sus virtudes, con su entendimiento, sí. Pero yo tengo un padre que jamás me va a dejar, que él un día se va a ir. O sea, no lo estoy menospreciando, pero hay prioridades. Ese es el problema, hermanos. ¿Se dan cuenta? O sea, muchas veces la gente utiliza la manipulación y pensando que con eso va a hacerte cambiar de opinión. Por eso debemos estar muy firmes en lo que creemos. ¿Cuál es el orden que debe imperar en mi vida y en mi familia? Si no tenemos claro eso, hermanos, hay muchas cosas que vamos a decir que tiene de malo y no ese es el punto. El punto no es que tiene de malo. El punto es, ¿esto es lo que Dios quiere para mí? O sea, ¿será pecado ir al panteón? No es pecado. O sea, ya pisaste el panteón, ya. No, obviamente que no. El punto no es ese. El punto es a qué vas. No, pues aquí está enterrada mi bisabuela. ¿Y tú piensas que tu bisabuela está ahí? No. ¿Quién se está engañando? O sea, no, tú te estás engañando. Tu abuela no está ahí. O sea, si quieres pagar sentimientos de culpa, pues pídele a Dios que renueve tu mente y que limpie tu conciencia. Porque el hecho de que lleves muchas flores, le lleves un whisky favorito, le lleves una corona, no significa nada. 5:15. Digo, 5:12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Aquí hablamos de cosas, pues, más puntuales, ¿verdad? Más puntuales. Hacen una fiesta con pretexto de otras cosas. ¿Ah? Y las fiestas del mundo siempre acaban así, se les llaman bacanales. Se emborrachan a más no poder y entonces terminan con la esposa del compadre y ya andan bailando entre ellos. Y ¿no que no te enojas, compadre, que baile con tu señora? No, compadre, tú sabes que nos tenemos aquí confianza. Dicen cosas en cosas ridículas en verdad. O sea, hermanos, si tú vas a ese tipo de cosas, debes de tener un horario. ¿A qué horas te vas a ir? ¿Por qué? Porque para ver visiones, para eso está el circo, ¿verdad? O sea, luego hay cosas que es mejor no estar ahí, en verdad, hermanos, no conviene, en verdad. O simplemente no vayas y te van a llamar amargado, te van a llamar cerrado, te van a llamar de lo que tú quieras. Pero es vergonzoso hablar, ¿qué? De lo que ellos hacen, que en verdad son cosas muy lamentables, ¿no? Que están, o sea, ya están el hijo adolescente y lo están impulsando a que beba. Impulsándole a que hay un cigarrito. ¿O que tu papá te pega?
Tu mamá te dice algo y no, tío, pues es que no me gusta. ¿Cómo sabes si no has probado? A ver, chamaco, venga, téngate nates. ¿No? En verdad, o sea, y expones a tu familia, expones tu persona, tu reputación a cosas que no deberías exponerlos. Todo por convivir, convivir. ¿Verdad? Nos debemos ser muy juiciosos en esa parte, porque si no nos vamos a meter en un aprieto muy serio, muy serio. ¿Mm? Efesios 5:13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Aquí la luz es símbolo de el Evangelio, que está habitando en los creyentes. ¿Eh? Es decir, cuando un creyente, a lo mejor tú llegas a asistir a alguna reunión familiar y en las pláticas y en la forma en que te conduces, es más, en la forma en que tus hijos te hablan, después vamos a hablar de eso más adelante, va a poner en evidencia el desorden de ellos. ¿Y sabes qué va a pasar con ellos? Te dejan de invitar. O simplemente cuando llegas, ya cálmense, cálmense que ahí vienen los perfectos. Ah, ya llegaron los que supuestamente mucha Biblia, mucha Biblia. Ya porque si no se espantan, nos regañan. ¿No? Y tú sientes cómo te tratan a ti de otra manera. O sea, no se llevan. O sea, a ti no te ofrecen, porque pues ya viene la hora. O sea, primero empiezan a repartir agua de horchata. Y después viene la caguama. Y después ya sacan el Torres. ¿Ah? Y nada más te das cuenta cómo van repartiendo y te saltan. Pues tú ya ni te notas, porque es mejor, ¿no? O luego sí. ¿Quiere, compadre? ¿Quiere? Cuñado, ¿quieres? ¿No? Pero hermano, ¿sabes dónde ven eso? En tus ojos, porque a lo mejor puedes decir que no por dentro, híjole. No es porque soy cristiano, ¿no? No, debes estar convencido de lo que tú crees y de quién eres. Y eso pone en evidencia que a esas personas, ellos dicen que es normal. Ellos dicen que es normal. En una fiesta es normal el alcohol. Si no hay alcohol, no hay fiesta. Ellos dicen eso. Bueno, es lo que tú crees. ¿No? Ahí me ha tocado varias fiestas donde les decimos, donde lo primero que preguntan es, ¿y va a haber alcohol? Y tú le dices, pues no va a haber alcohol. Pues ¿qué va a haber? Pues lo normal, lo normal. No, es que sin alcohol no hay fiesta. Sí, por eso dejan de asistir a el cumpleaños de tu hijo, a lo mejor ya no van. ¿Va? Los invitaste, pero no van. No llegaron a tu boda, a tu, no sé, a tus 15 años tal vez, ¿no? Te quisieron hacer una comidita de 15 años y no van. ¿Por qué? Simplemente porque no hay alcohol. Hay otros más vivos, ¿verdad? Si la fiesta es muy grande, son vivales, ¿verdad? Se sentaron en las mesas hasta allá. ¿Cómo me dieron el alcohol? ¿Quién sabe? Pero son vivales, en verdad. O sea, y ya no puedes controlar eso.
Sí, así son. Sí, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Generalmente, hermanos, los hombres que andan en tinieblas, es decir, andan en la vanidad de su mente, aborrecen a aquellos que viven una vida ordenada, porque su vida descubre la suya. Su vida los pone en evidencia que ellos andan en oscuridad y andan en una desunión con Dios. Entonces, no creas que te aborrecen porque pues ya no hablas con groserías ni doble sentido y ya te vistes bien y cosas así, ¿no? Te aborrecen porque la manera de vivir que tú tienes, de tratar a tu esposa, de tratar a tus hijos y de que ellos cómo te tratan a ti, evidencia lo que ellos son. ¿Qué? Hijos del diablo. Efesios 5:14. Por eso dice ya ahora Pablo, como siempre, da una argumentación y lo respalda con las escrituras. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ojo, a ver, vamos a entender este pasaje. Muchas veces yo he visto este pasaje que lo citan a los incrédulos, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el contexto en el que rodea ese verso? Los creyentes, le está hablando Pablo a los creyentes, diciéndoles que deben vivir, pero una de las cosas para que podamos vivir de una manera correcta es estar despiertos. ¿Cómo es estar despiertos? Estar siendo instruidos. No podemos ser diferentes a base de buenas intenciones. O sea, le estoy echando muchas ganas. No se trata de eso. Se trata de que el Espíritu esté avivado en ti. ¿Cómo se aviva en ti? Estudiando las Escrituras. Por eso dice eso. Por lo tanto, como dice, despiértate tú que duermes. O sea, hay muchos cristianos que obviamente están en una zona de confort. ¿Cuál? Como no quieren tener problemas, no se dejan llevar tanto, pero sí participan de cosas que a la postre lo van a llevar a otras cosas peores. Por eso les dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Por qué? Lo vimos en Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En nuestra vida pasada y eran por naturaleza hijos de ira. Ahí dice, cuando levántate de los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Pues los que hacen obras para la condenación, simplemente. Y te alumbrará Cristo. Es decir, la parte de que Cristo nos alumbre tiene que ver, hermanos, y tiene que ir nuestra mente al tabernáculo. El tabernáculo por todos lados está cubierto. La única manera de ver la gloria es entrando al tabernáculo. Entonces, la manera de ver la gloria de Cristo, que nos alumbre Cristo, es estudiando a Cristo. Esa es la única manera de ver lo que Cristo ha hecho por ti, es estudiando a Cristo. No hay de otra manera. Tenemos que entrar al tabernáculo. Efesios 5:15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Andar como sabios, hermanos, es vivir a la luz de nuestra posición como hijos de Dios. Entonces, hermanos, andar como sabios, y una de las cosas que dice que como es un sabio, es de dos cosas que tiene que hacer el sabio. Número 1, aprovechar el tiempo, y número 2, saber en qué tiempo vive. ¿Ok? Número 1, aprovechar bien el tiempo, y número 2, saber en qué tiempo vive. No es lo mismo que tú estés soltero a que estés casado, no es lo mismo.
las cosas o las responsabilidades son distintas. No es lo mismo que tengas 20 años a que tengas 30. No es lo mismo. ¿Eh? Ni que tengas 40 años. No es lo mismo. Y tienes que entenderlo. A lo mejor a tus 20, 25 eras de mucho deporte. Pero ya llegas a una edad donde el cuerpo no te da. Tal vez físicamente estás cuidado, pero tú te empiezas a entender tus límites. Antes, pues, una desvelada no te pegaba tanto. Ahora sí. Entonces tienes que reordenar prioridades. Antes a lo mejor tenías un trabajo donde tú eras tu jefe. Ahora no. Ahora tienes un trabajo donde tienes un jefe. Y tienes que responder de otra manera. Eso es ser sabio, hermanos. Ser sabios es, ¿qué significa aprovechar bien el tiempo? Que nunca descanses, que nunca tengas diversiones. No, hermanos, esas cosas son necesarias. O sea, es necesario que un día tomes vacaciones, es necesario que un día salgas a comer con tu familia, es necesario, pero hay que saber cuándo. O sea, es un error irte a vacacionar cuando todos se van. ¿Por qué? Todo es caro, todo es más caro. Es un error. Pero como quieres seguir la corriente del mundo, pues todos se van, yo también. Y todos compran esto, yo también. Pues es obvio que la oferta y demanda hacen que la inflación suba y todo lo que la gente empieza a comprar más, eso cuesta más caro. Es obvio. Si tú eres sabio, ¿qué? Ok, vamos a salir de vacaciones, pero no en vacaciones de Semana Santa, porque pues ahí todo está por las nubes. ¿Qué es ser sabio? Bueno, vamos a reservar 4 meses antes, 5 meses antes. Ya sabes que un vuelo unos 3 meses antes cuesta más barato que comprarlo al momento. Eso es ser sabio, saber en qué tiempo vives. No es lo mismo recién casados que con un hijo. No es lo mismo. Las cosas cambian. Y muchos que no son sabios, que dicen, a la guardería, porque yo no quiero cambiar mi forma de vivir. Eso es de un necio. Porque antes de eso, pues tenías que haber visto todo lo que implicaba tomar una decisión así. Eso significa aprovechar bien el tiempo y saber en qué tiempo vives. ¿Va? Entonces, un hombre sabio no es aquel que sabe, es un sabelotodo. No. No. Un hombre sabio es aquel que sabe tomar decisiones a base del conocimiento que tiene. Hay gente que puede tener mucho conocimiento, pero es muy tonto. Es muy tonto. Toma decisiones muy tontas. Y ya es grande. Y sigue tomando decisiones muy tontas. ¿Por qué? Porque toma decisiones por impulso. Toma decisiones a base de querer ser como los demás. Y no esa no es la verdadera sabiduría, hermanos. La verdadera sabiduría no es ser como los demás. La verdadera sabiduría es ser como Cristo. Esa es la verdadera sabiduría. Entonces sigue diciendo, por tanto, no seáis insensatos, versículo 17, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Otra cosa de un sabio. ¿Cuál? Él sabe entender lo que Dios quiere que haga. ¿Cómo es eso? Aquí la palabra insensato viene de una palabra griega que significa, o es la palabra griega afrón, que significa alguien que es imprudente. ¿No? Es imprudente. Fíjate lo que dice, es un indocto. ¿Sabes qué es un indocto? Que crees saber mucho de esa máquina, pero no sabe. Y en su ignorancia, ¿qué? La echa a perder. Eso es de un insensato. Palabra de Dios para todos, vean lo que dice esta versión de Palabra de Dios para todos en este verso. Dice, no sean tontos. ¿Cómo dice?
No sean tontos. Mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Sabes cuál es la manera más tonta de sacar un auto? A un crédito a 6 años. Esa es la manera más tonta de sacar un auto. ¿Y todos? Van por ahí. Por eso, hermano, no te dejes sorprender cuando, ya tiene un auto nuevo. Pídele la factura a ver si lo tiene. Hermano, sacar un auto es fácil. El punto no es ese, es pagarlo. Y cuando lo termines de pagar, tu auto vale la mitad de lo que pagaste. Porque es una manera tonta de sacar un auto. Un auto, hermanos, es un activo de pérdida. Te costó 200,000, al momento que lo sacas de la agencia ya vale 185,000. Y a medida que pasa el tiempo, si es un auto de lujo, el primer año se deprecia el 30%. Si es un Audi, un Mercedes-Benz, así, se deprecia un 30%. Súmale gasolina, llantas, mantenimiento, aceite, refrigerante. Pues mucho dinero. O sea, básicamente estás teniendo un producto donde estás perdiendo dinero cada año. Entonces, la pregunta que debes hacerte es, ¿será el tiempo de tener un auto? Ya como sabio, ya viste todas esas variables. Sí, un auto es cómodo. Pero dicen mucho, ¿no? El auto tiene esa parte de que si no le metes gasolina, pues no camina. Y se te calentó y se te torció la cabeza. Son 7,000 pesos que tienes que soltar para que camine. Eso sí es a gasolina. Si es diésel, es más caro. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, no solamente es tener y ya. No. Hay cosas que debemos tomar en cuenta. ¿Qué será más factible? ¿Tener televisión con cable o tener internet? ¿Qué es lo que más necesito? No, pues es que, pero los niños quieren ver televisión. No puedo pagar una. ¿Cuál? Todo está migrando a internet. Mejor tener un buen internet. Porque lo requiero para mis clases, para enviar mis reportes, para escuchar las prédicas. Pero si te tomas decisiones por sentimientos, ¿cuál vas a elegir? Y a ver cómo le haces, ¿no? Con recargas. Te voy a decir. ¿Cómo te lo explico? Eso es ser sabios, hermanos. Conocer la voluntad de Dios es, ¿dónde quiere Dios que lleve yo a mi familia? ¿Para dónde la voy a guiar? Tú debes de conocer la voluntad de Dios, tú principalmente como varón, porque tú eres la cabeza. Tú eres el que toma la decisión de hasta dónde va tu familia. Y lo mismo pasa en la iglesia. ¿Hacia dónde queremos guiar a la iglesia? Para eso necesitamos estudiar la Biblia. No quiere decir que vamos a tomar siempre decisiones perfectas, ¿no? Pero tiene que cumplirse el objetivo. ¿Cuál? Glorificar a Dios. Entonces, lo más importante, hermanos, es encontrar la voluntad de Dios para cada día y llevarla a cabo. Por eso es importante estudiar la palabra cada día. ¿Por qué? Porque cada día tomas decisiones. Todos los días tomamos decisiones. El camino de la sabiduría es discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas individuales y luego obedecerla de una manera correcta que agrademos a Dios. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que lo primero por donde se empieza a ser sabio es por saber lo que quiere Dios. No se puede ser sabio siendo un ignorante. No, hermanos, no. Es que yo sentí. No se trata de sentir, se trata de conocer.
¿No así les dijo Cristo? Jesús, ¿es lícito dar 10 impuestos o no? Y Jesús, yo siento que bueno, depende. No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la escritura? A ver, tráiganme la moneda. ¿De quién es la inscripción? No, pues de César. Pues daba César lo que es de César. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué tiene una moneda romana? Porque ellos utilizaban los caminos de los romanos. Y los caminos de los romanos tenían casetas o impuestos. Entonces, para transitar el camino, pues necesitaban monedas romanas. ¿Por qué tienen una moneda romana? Porque utilizaban los servicios romanos. Ah, bueno, utilizas esos servicios, pues darle al César, pues lo que es del César, ¿no? Así son los testigos. Nosotros no compaginamos con el gobierno, por eso no lo obedecemos, pero te dicen la luz, los caminos, el agua potable, los drenajes, el internet, que proveyó un poco el gobierno, pero no quieren pagar al gobierno. Pues no se trata de sentir, hermanos. Se trata de conocer, de saber qué es lo que Dios quiere en verdad. Proverbios 31:6. A ver, no, espérame, no. Creo que me pasé. Ese versículo es para el siguiente verso. Dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Otra cosa que hace un sabio. ¿Cómo? Está lleno del Espíritu Santo. Hay varias llenuras, ¿ok? Hay varias llenuras. Bautismo, uno nada más. ¿Cuándo? Cuando creíste. Cuando creíste, el Espíritu Santo te bautizó con fuego, ¿no? Así lo dijo Juan. Yo os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, el cual no soy digno de desatar la correa de sus pies, él los bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. ¿Qué quiere decir eso? Espíritu Santo y fuego. ¿Qué hace el fuego? Purifica. Habla del nuevo nacimiento. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo nos purificó por la sangre de Cristo, nos justificó y nos hizo nuevas criaturas. Eso ocurre una sola vez. ¿Cuándo? Cuando creí. Llenuras del Espíritu, hay muchas. ¿Qué se necesita para ser lleno del Espíritu Santo? La palabra. Se requiere la palabra. La palabra se requiere para estar llenos del Espíritu Santo. O sea, estar estudiando constantemente. Estar a la luz de la palabra, entonces eso te llena. La idea es como de que tienes una fogata, la cual estás alimentando. ¿Qué pasa cuando la fogata empieza a salir con humo? Pues te empieza a llenar de ese humo, ¿no? Te empieza a llenar de ese humo. Entonces da como que la sensación de que te llenas de humo, ¿verdad? Esa es la idea. La idea es que hay como una fogata que alimentas con la palabra y como que ese humo te está llenando. Obviamente, pues en este caso del ejemplo, el humo pues como que lastima, en este caso no. El humo, porque recuerden que cuando hacían los sacrificios, dice que quemaban el sacrificio y el humo subía, ¿no? Y dice, en olor fragante a Dios. Ah, bueno. Entonces, viene aquí otra cosa, la borrachera. Las escrituras no condenan el uso del vino, pero sí el abuso del vino. El uso del vino como medicina era recomendado. Y sí, a lo mejor tú dices, no, es que yo tomo vino antes de comer. Está bien. ¿Ok? Está bien. No hay ningún problema. Beber cerveza es malo. Vamos a ponerlo así, en un punto dado así, bien puntual. ¿De dónde sale la cerveza? De la cebada. Meten la cebada con varias cosas, con agua, y lo meten en una caldera. Se forma un hongo que hace que eso empiece a producir su propio alcohol. No le echan alcohol, sino que esa fase forma alcohol.
y después pasa por otro tipo de procesos hasta que llega a la cerveza. Lo mismo pasa con el vino. Se mayuga la uva, se mete en barricas y se almacena, ¿ok? Por bastante tiempo hasta que un hongo aparece allí y hace que el vino se fermente. Entonces, viéndolo por el punto natural, es una bebida. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que el hombre ha ocupado la bebida y muchas cosas de la creación para darle un uso indebido. O sea, muchos dicen, es que ¿quién creó la hierba santa? ¿No? ¿Quién creó la amapola? Pues Dios, entonces ¿para qué la creó? ¿Para usarla? Sí, pero no del modo que ustedes lo utilizan. Eso es su pecado de ustedes. La marihuana es muy buena para el dolor, muy, muy buena. De hecho, se utiliza con gente con cáncer. Cuando están en cáncer terminal son dolores terribles, o sea, no se aguantan y ya no les meten esta parte que muchos utilizan para los enfermos, ¿no? Ya tienen que meter ese tipo de cosas para que soporten el dolor. O sea, en un punto dado, viéndolo así, hermanos, como Dios hizo las cosas, todo es bueno, pero el hombre siempre lo ha llevado al extremo. El problema con la borrachera, hermanos, es que te va a llevar a un punto donde no eres tú, donde no eres tú, sino que estás bajo los efectos de algo y te controla. Empiezas a ver cosas sin sentido, sacas tus frustraciones, si tienes dolor, enojo por dentro, sale a flote, empiezas a hacer visiones. Esa es la misma idea. Así como el alcohol domina a la persona por un tiempo, así el Espíritu Santo no es que lo domine, pero lo aconseja y lo lleva hacia la buena voluntad de Dios. Y así como el borracho para estar controlado se llena de alcohol, el cristiano debe llenarse de la palabra de Dios para que seamos controlados. ¿Ok? Ahora, cuidado con eso, hermanos. El alcoholismo no es una enfermedad, es un pecado. Porque hoy lo llaman enfermedad. Si fuese enfermedad, pues no tendrían que ir al infierno, porque. Pero ¿por qué lo cambiaron a enfermedad? Eso lo hicieron los psicólogos y los psiquiatras. ¿Para qué? Todo tiene que ver con el dinero, hermanos. Si lo dejaban como un pecado, pues esas cosas como Oceanía, los anexos, el quinto paso, no tendrían cabida. Entonces, ¿qué hacen? Lo cambiamos a enfermedad para que entonces tengamos un punto de que se puede curar. Y entonces, pues los anexamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a mucha gente sí cambia? Bueno, porque los meten a un proceso donde el pecado no se puede alimentar. Y parece como que muere. Es como una verruga. Tienes aquí una verruga y la amarra
Número 2, ¿cuándo se debe rechazar el vino? Cuando forma un hábito dominante. Dice ahí, 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, cuando estás viendo que eso que estabas haciendo te está dominando, es momento de ponerle un hasta aquí. ¿Por qué? Porque no puedes dejar que algo te domine, ¿no? Y eso pasa mucho con los hijos o con los niños. Una de las cosas que los empieza a dominarse el celular o los empieza a dominar la tele. Es momento. ¿Y que van a llorar y que eres el papá o la mamá más mala del mundo? Sí, pero no puedes dejar que eso los domine. Todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen. O sea, no es conveniente que tu hijo esté 8 horas ahí sentado, ¿no? No es conveniente. 1, 2 horas sí, le vamos a dejar. Pues tienes que desarrollar otras habilidades de acuerdo a tu edad. Número 3, otra cosa por la cual no debemos rechazar el vino, cuando ofende la conciencia débil de otro hermano. Es decir, yo sé que beber no es malo, pero pues, hay otra persona allí que él cree que sí, que casi ya tomarse una cerveza es ser un borracho. No, borracho es cuando te excedes. Este es un borracho. El hecho de que tomes una copa de vino no es ser borracho. ¿Eh? O sea, pues hay que distinguir. Pero hay gente que tiene la conciencia débil. Y nada más porque te ve tomando vino blanco, ¡pum! Ya te tomó como el hijo de Satanás y que te vas a ir al infierno y que tú eres casi la tercera bestia y no sé qué tanto rollo. Bueno, cuando suceda eso, pues sí, hay que abstenerse, ¿no? Hay que abstenerse. ¿Okay? Dice 1 Corintios 8:9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Ah? Y número 4, bueno, ahora tengo algunos puntos acá. Número 4, cuando daña al testimonio cristiano de la comunidad y por ello no es glorificado Dios. ¿Qué quiere decir? Que si eso va a repercutir a que piensen o a que blasfemen el nombre de Cristo, es mejor no hacerlo. Tú debes de distinguir cuando la gente en una fiesta o de tu familia lo hace por tentarte, simplemente. Lo hace por tentarte, ya sea porque estuviste allí o simplemente para ver cómo reaccionas. Y tú sabes bien que eso no es ser borracho, tú lo sabes, pero lo niegas, o sea, rechazas el punto simplemente porque sabes que te están tentando y que eso no va a ser para la gloria de Dios. Tú lo sabes. Debes saberlo, eso es de un sabio, debes saber con qué intención te están diciendo las cosas. 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y número 5, y con eso terminamos, ¿cuándo debemos rechazar el vino? Cuando tú tienes alguna duda en tu mente. O sea, si tienes duda de si sí o no, mejor no. A lo mejor todavía te falta investigación, te falta saber más del tema. Bueno, sí o no, mejor no. Me abstengo. Fortalezco mi mente, fortalezco mi conciencia. Estoy sabedor de que no, ser borracho no es tomarme una. Es que yo me deje dominar. Ah, bueno. Entonces, ser borracho no es tomarme una copa de vino. Es tomarme todo el vino. ¿No? Entonces, no, si tengo dudas, mejor no. Me abstengo por hoy. Me abstengo. Tal vez llegará otra ocasión en que pueda hacerlo. Como dice Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Aquí fe significa conocimiento. ¿Sí? Conocimiento. Y todo lo que no proviene de fe, o sea, te condenas tú mismo.
Porque ya empieza el hermano, no, es que me bebí una copa, no, soy el peor. Si se entera el pastor, me va a expulsar. Y no, si se enteró, ya. ¿Y qué le voy a decir a mi esposa? ¿Con qué cara le digo que no bebas? Y yo ya me bebí la 2X Lager. ¿Qué pasó? No, te condenas porque no tienes conocimiento. No es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. ¿Te das cuenta? Pero si entonces tienes dudas, mejor abstente, ten más conocimiento, más certeza, y entonces, ahora sí, tal vez para la próxima, pues sabes que lo va a hacer para la gloria de Dios, pero tomando muchos factores en cuenta, ¿ok? Entonces, la próxima semana vamos a estar viendo lo que implica ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Lo que implica. No es hablar en lenguas, ¿eh? No, es el que hable yo en lenguas. Eso no es cierto, ¿no? Y vamos a hablar un poco de ese punto, porque hoy en día, híjole, de verdad, se ha hecho un circo con eso, pensando que eso es lo que es Dios. Pues si me demuestras con la Biblia que así es, pues bueno, porque Pentecostés fue otra cosa. ¿Ok? Fue otra cosa. ¿Ok, hermanos?